Libro sexto, Agustín, catecúmeno. Desde los 30 hasta los 32 años. Subtítulo: Mónica en Milán. Dios mío, yo debería haber podido decir con el Salmo 71: Tú has sido mi esperanza desde mi juventud. Sin embargo, yo avanzaba como por un resbaladero y me precipitaba hacia el abismo. Afortunadamente mi madre ya había llegado a Milán y se hallaba junto a mí. Me había seguido por tierra y por mar con su piedad excepcional, segura de tu ayuda, oh Señor, en todos los peligros. Y esto hasta tal punto que en una tempestad en el mar fue ella la que infundió ánimo a los marineros, cuando lo corriente es que sean ellos, ya tan experimentados, los que animen a los pasajeros que viajan llenos de nerviosismo y de desconcierto. Ella los animó diciéndoles que con toda seguridad llegarían sanos y salvos al puerto, porque el buen Dios así se lo había prometido en una visión. Mi madre me encontró en una situación verdaderamente crítica, porque ya me desesperaba de no poder encontrar la verdad. Cuando le conté que ya no era maniqueo, aunque tampoco era cristiano, todavía no exteriorizó su alegría, como si para ella fuera algo nuevo. Es que siempre había estado segura de que así iba a suceder. Desde hacía tiempo estaba tranquila respecto a esta desventura mía que le hacía llorarme como a un muerto que iba a resucitar. Se imaginaba que como la viuda de Naim, ella llevaba su hijo a enterrar y te suplicaba a ti, Señor, que me dijera como aquel difunto: Joven, yo te lo mando, levántate. Lucas, capítulo 7, versículo 14. Y que yo iba a levantar y a empezar a hablar bien, y que tú, Jesús, me entregabas a ella, como entregaste a la mamá, el resucitado de Naim. Por eso su corazón no se estremeció con una alegría incontrolada al enterarse de la realización parcial, pero importante, de lo que tanto había suplicado con lágrimas y oraciones que sucediera. Yo no había encontrado todavía la verdad, pero había logrado liberarme de la falsedad, más aún como estaba segura de que tú le ibas a conceder lo que aún me faltaba, porque así se lo habías prometido. Me respondió con la mayor tranquilidad del mundo y con el corazón lleno de confianza, que estaba segura en Cristo, que antes de salir de este mundo me vería católico y creyente. Esa fue la respuesta que me dio a mí, pero frente a ti, que eres la fuente de la misericordia, intensificó sus oraciones y sus lágrimas para que aceleraras tu ayuda y para que también yo pudiera repetir las palabras del Salmo 18. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Al mismo tiempo, asistía muy frecuentemente al templo, quedando extasiada y entusiasmada ante los sermones de Ambrosio, de cuyos labios brotaban como de una maravillosa fuente las aguas de la sabiduría que llevan a la vida eterna. Ella amaba y estimaba a este obispo como a un ángel de Dios, desde que supo que por medio de él yo había llegado a aquella situación de incertidumbre, que iba a ser como una etapa transitoria ante la enfermedad y la salud, y sentía
que había sido superada la crisis o momento de mayor peligro, y esto le proporcionaba una alegría como la de los médicos cuando ven que el enfermo ya ha logrado superar el momento crítico de mayor gravedad en su enfermedad. Mi madre Mónica, siguiendo una costumbre de su tierra natal, fue a llevar a la tumba de los mártires una ofrenda de pan y de vino, pero el guardián le dijo que el obispo Ambrosio había prohibido hacer esas ofrendas en las tumbas. Ella, al saber esa orden, obedeció humildemente, con espíritu de fe. Me admiré grandemente de que mi madre renunciara a esa costumbre, solo por obediencia al obispo, sin oponer ninguna resistencia. Y es que existía la costumbre de pasar de tumba en tumba de los mártires, ofreciendo en cada una de ellas, como liberación, una copa de vino y tomándola luego. Esto podía llevar a la embriaguez. Ella llevaba una copa, pero de vino mezclado con agua, y solamente tomaba un pequeño sorbo. Pero jamás fue amiga de la embriaguez. Mas al saber que el obispo había prohibido esto por los peligros que podía acarrear, renunció sin más a esa muy antigua costumbre, cambiándola por ayudas a los pobres. Pero estoy seguro que no habría sido capaz de renunciar tan fácilmente a esto si la orden no hubiera venido de una persona a la cual ella no amara ni venerara tanto como a Ambrosio. Mi madre amaba cordialmente al obispo Ambrosio por la influencia que él había tenido al encaminarme hacia la salvación, y él la apreciaba por sus virtudes, por su vida piadosísima, con la cual asistía frecuentemente al templo, y por el gran fervor espiritual que ella tenía al hacer sus buenas obras. Siempre que Ambrosio me veía, la elogiaba mucho, felicitándome por tener una madre como ella. Él no conocía bien qué clase de hijo era yo, un incrédulo, que dudaba de la eficacia de aquellas obras y que estaba convencido que era imposible hallar el verdadero camino que llevara a la salvación y a la conversión. Subtítulo: La personalidad de San Ambrosio. Por lo que a mí respecta, ya ni siquiera recurría a la oración para desahogarme en ella y pedir tu ayuda. Estaba dedicado a las discusiones y acalorado por las polémicas. Al obispo Ambrosio lo consideraba como un hombre feliz por los honores que él recibía, pues era estimado por las altas clases sociales y por los pobres. Lo que sí me parecía difícil o casi imposible de llevar era su celibato, el vivir sin mujer, pues yo no tenía ni idea ni experiencia personal de la gran reserva de esperanza que acumulaba él en su persona. Tampoco me imaginaba la clase de lucha que él tenía que mantener contra las tentaciones que lo atacaban, según el nivel en el que él estaba y su valía personal. Yo no podía comprender todavía la fortaleza que le proporcionaban las contrariedades que le venían, ni los goces espirituales que le llegaban al recibir el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra de Dios. Claro está que tampoco él conocía mis problemas, ni el peligroso abismo en el que me debatía. Me resultaba imposible lograr entrevistarlo para consultarle los problemas espirituales que me atormentaban,
porque era enorme la cantidad de personas que llegaban a consultarle y a recibir sus ayudas. Cuando quedaba libre por algún momento, se dedicaba a la lectura con toda calma y meditación. De este hecho, soy testigo presencial, pues a nadie le estaba prohibida la entrada a su despacho, ni tenía la costumbre de que le anunciaran las visitas, o que éstas fueran con cita previa. Muchas veces le vi leer en silencio. Yo me quedaba largo tiempo contemplándolo en su silencio interminable. ¿Quién iba a atreverse a interrumpirlo en su meditación? Al fin optaba por marcharme, convencido de que esos ratos que él empleaba para leer y meditar, apartado de las preocupaciones, no debería de ocuparlos en otros temas. Él leía en silencio, quizás para evitar el desgaste de su voz, pues era muy propenso a las afonías, ronqueras y males de la garganta. Lo cierto es que no podía preguntarle lo que necesitaba saber aquel santo enviado de Dios, sino cuando me podía atender muy brevemente. Pero mis inquietudes necesitaban una persona muy desocupada, a quien le pudiera hacer calmadamente mis consultas. Pero esa persona no era el santo y ocupadísimo obispo Ambrosio. Yo lo oía los domingos predicar al pueblo de manera admirable la palabra de Dios, y me iba convenciendo poco a poco de que sí era posible resolver todas las dificultades que los de la secta habían inventado contra los libros sagrados. Ahora ya empezaba a sentir vergüenza por haber hablado tanto contra la fe católica, aunque en verdad yo hablaba era contra las mentiras que me habían contado acerca de ella. Mi actitud había sido temeraria e impía. Me había dedicado a lanzar acusaciones sin saber lo que decía. Tú, Dios mío, tan lejano y tan cercano a la vez, tan oculto y tan presente, que estás todo, en todas partes, pero sin dejarte encerrar por nada ni nadie. Que nos hiciste a tu imagen y semejanza, eres la verdad admirable y formidable. Cada día crecían más y más las ansias de conocer la verdad, y me llenaba de vergüenza por haber hablado barbaridades contra la fe católica. Engañado por los errores de la secta y difundiendo cosas mentirosas como si fueran verdades irrefutables. En mis ciegas discusiones había atacado a la Iglesia Católica, apoyándome en unas doctrinas que yo creía eran verdad y que después tuve que convencerme que eran falsas, y acusándola de que ella enseñaba doctrinas falsas, las cuales en realidad ella nunca enseñó. Aunque todavía estaba muy desorientado, sin embargo, cada día me sentía más alegre al constatar que la Iglesia Católica, en la cual desde pequeño me habían enseñado a amar a Cristo, no enseñaba ni aceptaba los errores tan equivocados de la secta de los maniqueos, sino todo lo contrario. También me alegraba al oír cómo en la Santa Iglesia no se presentaban los antiguos pasajes de la Sagrada Escritura como algo raro e irracional, como lo decían en la secta, sino como enseñanzas santas y provechosas. Con frecuencia oía con gran alegría personal cómo el santo obispo Ambrosio, en sus sermones al pueblo, insistía en aquella frase bíblica que dice: la letra mata, el espíritu es el que da la vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Para no tomar
a la letra ciertas frases de la Sagrada Escritura que tomadas a la letra pueden ser malentendidas. Por ejemplo, aquel hombre que le da palizas a la mujer basado en aquella frase bíblica que dice: es mejor dar que recibir. Desafortunadamente, yo todavía pretendía entender las verdades de la Biblia tan claramente como las verdades de las matemáticas, como 2 por 2 son 4. Me sucedía como al que ha caído en manos de un mal médico, que por querer seguir sus recetas equivocadas no consigue la salud que necesita. Me había enseñado doctrinas falsas y ahora, ante las verdades divinas, buscaba entender más que creer, olvidando lo que dice de ti, Dios mío, el Salmo 117. Tu fidelidad es eterna. Desde aquel tiempo empecé a darle mucha mayor credibilidad a las enseñanzas de la Iglesia Católica que a las de la secta. Pude comprobar que en la Iglesia hay más tolerancia, más equilibrio y sinceridad en recomendar creer en ciertas verdades que son difíciles de entender o de comprobar. Los engañadores me habían dicho que si algo no se lograba ver o entender, no había que creerlo, y eso me llevaba a dudar de muchas verdades de la Sagrada Escritura. Pero luego me puse a pensar en cuántas cosas yo creía, pero nunca las había visto, y los numerosos hechos históricos en los cuales creía, pero sucedieron mucho tiempo antes de que yo los pudiera ver, y en cuántas afirmaciones de médicos y científicos creía yo, pero no las lograba entender. Y reflexionaba que si no creyéramos, sino lo que podemos ver y entender, la vida se nos volvería algo imposible. Y que también la fe me presentaba muchas verdades que yo no lograba ver ni entender, pero que no por eso dejaban de ser verdades. Me convencía poco a poco que la culpa de tantos errores no está en los libros sagrados, sino en los que no creen en ellos, y que es absolutamente necesario creer que todo el gobierno del mundo está en tus manos, oh Dios Todopoderoso. Afortunadamente, ahora creía firmemente en tu existencia, Dios, y en tu solicitud de cuidar de cada uno de nosotros. A pesar de mi debilidad y de mi ignorancia religiosa, me iba convenciendo cada vez más que es por medio de las Escrituras que regaremos el conocimiento de nuestro Creador. La autoridad de las Sagradas Escrituras se me iba haciendo cada vez más respetable y digna de fe, y crecía mi admiración por su lenguaje tan sencillo y tan adaptado a las mentalidades humildes. Yo seguía pensando en estas cosas, y tú, oh Dios mío, estabas a mi lado. Suspiraba y tú me oías. Tenía el peligro de hundirme entre las olas de las dudas, pero tú eras el piloto que me guiabas y me salvabas. Caminaba por los caminos peligrosos de este mundo, y tú me guiabas y no me dejabas solo. Subtítulo: El caso del mendigo feliz. Mi sueño dorado era conseguir honores, tener riquezas y lograr un matrimonio feliz. Pero tú, Señor, no permitías que yo hallara dulzuras
en lo que no eras tú. Gracias, Señor, porque me has librado de estas materialidades pegajosas que lleva a la muerte espiritual. Qué desdichado era yo entonces. Y tú, Señor, golpeabas mi herida en mis puntos más sensibles, para que alejándome de todo lo material y pecaminoso, me convirtiera a ti, que vales más que todo lo demás, y para que mi alma recibiera la curación. Repito, qué desdichado era yo entonces. Tú, Señor, empleabas ciertos procedimientos para que me diera cuenta de mi propia miseria. Un día me preparaba para pronunciar un discurso lleno de alabanza y de elogios en honor del emperador. En este discurso iba a decir un montón de mentiras que me podía obtener la felicidad de otras personas que estaban interesadas en este tema. Mi corazón suspiraba por esas alabanzas y felicitaciones, y estaba corrompido por los pensamientos de orgullo y vanidad. Y al pasar por la calle de Milán, me encontré con un mendigo que estaba borracho. Me parecía sentirse sumamente feliz y se divertía de lo lindo. Al verlo, di un suspiro de tristeza y le comenté a los amigos que me acompañaban cómo la felicidad de los que tienen deseos desorbitados es menor y está a enorme distancia de aquella alegría del pobre mendigo borracho, y añadí que ese pobre hombre era más dichoso que nosotros, porque una risa juguetona inundaba su ser, mientras que yo me carcomía de preocupaciones. Él era más dichoso por el vino que había comprado con las limosnas que le habían dado, que a base de mentiras lo que buscaba en el discurso que iba a pronunciar era conseguir gloria vana, pasajera y mentirosa. Con mis amigos hice numerosos comentarios acerca de este tema. Subtítulo: Alipo, un gran amigo. Yo lamentaba la mala situación de mi espíritu con los amigos con los cuales convivíamos, pero de manera especial con aquellos con los cuales compartía con gran familiaridad. Alipo y Nebridio. Alipo había nacido también en mi pueblo natal, Tagaste. Era más joven, y yo lo había tenido de alumno en los comienzos de mi profesorado. Me quería mucho, porque me consideraba buen amigo y bien preparado académicamente. Yo también sentía aprecio por él, debido a su amable personalidad y a sus especiales virtudes, muy notables para sus pocos años. Sin embargo, a Alipo le había llegado una debilidad muy dañosa, y era una pasión desorbitada por los espectáculos del circo de gladiadores. Cuando le empezó esta pasión por los espectáculos de gladiadores, todavía no era alumno mío, debido a algunas diferencias que había surgido entre su padre y yo. Pero me habían informado de esa debilidad suya, y esto me preocupaba mucho, porque yo tenía grandes esperanzas en su porvenir. Lo grave era que yo no encontraba ninguna ocasión para corregirlo, porque entonces no había amistad entre los dos, ni era mi alumno todavía, y yo imaginaba que él tenía hacia mí la misma repulsión que sentía su padre, lo cual no era así. Efectivamente, contrariando la opinión de su padre, empezó a saludarme y hasta a asistir a algunas de mis clases. Con el tiempo se me había olvidado mi propósito de hablar con él,
para que no echara a pique su talento por causa de la pasión por asistir a los espectáculos tan crueles del circo de gladiadores. Pero tú, Señor, que diriges todos los acontecimientos, no te habías olvidado de él, pues sabías que un día llegaría a ser sacerdote. Y para que apareciera bien claro que su conversión era obra únicamente tuya, dispusiste hacerla por medio de mi persona, pero sin que yo me diera cuenta. Un día, estando dando clases, rodeado de mis alumnos, cuando llegó Alipo, saludó, se sentó y centró su atención en el tema que yo estaba explicando. Precisamente ese día estaba comentando un tema importante, y para que lo entendieran mejor y para hacer más atractivo el tema y más comprensible, me pareció oportuno narrarles una comparación con los demás espectáculos de crueldad del circo de los gladiadores. Y me dediqué a poner en ridículo, con palabras duras y mordaces, a los que se dejaban llevar por la pasión y deseo de asistir a esos espectáculos. Tú sabes, Señor, Dios nuestro, que en aquella ocasión ni me pasó por la mente tratar de curar a Alipo de esa debilidad que él tenía hacia los espectáculos de circo. Pero él tomó aquella alusión como algo dirigido directamente a su persona, convencido de que lo que yo había dicho no tenía otro destinatario que él mismo. Lo que otro habría tomado como pretexto para enojarse contra mí, este noble muchacho lo tomó como ocasión para enojarse consigo mismo y para sentir más simpatía por mi persona. Aquí se cumplía lo que dice el libro de los Proverbios: si corriges al que desea ser sabio, él te amará. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Es verdad que yo no había tenido como fin de mi enseñanza el corregir a Alipo, pero tú, Señor, que todo lo diriges para el bien de los que te aman, hiciste de mis palabras un medio para corregirlo, y así librar de una pasión a esa alma que tenía un futuro esperanzador, pero que actualmente se estaba debilitando por una costumbre que le hacía mucho mal. Que deje de alabarte, Señor, el que no conoce tus bondades. Pero quien sí las ha experimentado, que no deje jamás de alabarte y de agradecerte. Alipo, al oír mis palabras, logró salir de aquel abismo profundo de la pasión que tenía por los espectáculos sangrientos del circo romano que antes le fascinaba tanto. Purificó su alma con una fuerte moderación y se alejó de aquella basura de las representaciones dañosas, y ya no volvió a ir a ver los espectáculos de lucha y de sangre en el circo. Luego venció la intransigencia de su padre y obtuvo que le permitiera ser mi discípulo. Por mi influencia, cayó también en el engaño de la secta de los maniqueos. A él le atraía la apariencia de austeridad que aquellos engañadores tenían, la cual no era sino un engaño para atraer incautos a su secta.